Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde, en qué momento, no dónde, sino en qué momento vean. ¿En qué parte del mundo ven este programa? Y en qué parte del mundo, sí, también, es cierto. Porque no en todas las partes del mundo es lo mismo, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos, como siempre, Alfonso, buenos días. Hola, mucho Marcelo. A nuestros colaboradores atrás de cámaras, a Roberto, a Edgar, a Manuel, a todos los que nos están apoyando, a nuestros becarios, nuestras becarias, a Brenda, ¿no? A Ana, a Uriel también aquí detrás de cámaras. Bien, entonces el día de hoy vamos a hacer una especie de cierre de temporada. Y con ese motivo vamos a hablar un poco de qué ha sido el programa de La Mirada al Pacífico durante esta segunda temporada y también parte de la primera temporada. Hacer una evaluación, queremos presentarles una evaluación tal como lo vemos nosotros, cómo ha sido todo esto, cuáles han sido los programas, qué resultados podemos pues, constatar a partir de todo este enorme trabajo que se ha realizado. Y entonces, con esta idea es que abrimos esta participación del día de hoy. Y por eso yo te voy a pedir, Alfonso, si empezamos, ¿te parece? Desde el principio. Como siempre, desde el principio, lugar natural donde empiezan todas las cosas, según Aristóteles, hablando de lo que ha sido la programación de esta temporada. No sé si quieras abordar la temporada anterior también. No, porque ya hicimos un video sobre la temporada pasada. Exacto. Entonces, vamos a hablar sobre esta temporada, recordar un poco cuáles fueron los temas y las consideraciones que queremos presentarles en torno a esto. Pues entonces, adelante, Alfonso, te dejo con ese detalle. Bien, pues en realidad ya llegamos, pues ya se llega, ¿no?, al final de la segunda temporada y el programa de La Mirada al Pacífico cumple un año, ¿no? Exactamente. Cosa curiosa porque en un primer momento se planteó como un programa de radio. Así es. Y al final no sucedió. Y por la persona que no sucedió, incluso ya ni siquiera chambea ahí. Entonces, realmente es absurdo y bobo cómo se maneja a la política y la vida pública en Guerrero. Y yo creo que, sobre todo, el programa va a girar sobre eso, sobre lo absurdo y lo bobo con lo cual se maneja la vida pública en Guerrero. Y vamos a dibujarlo, ¿no? A inicios de año, pues el museo estaba en un receso por las fiestas, ¿no?, y la primera temporada, y comenzaron a rehabilitar. De hecho, no fue inicios de año, fue como por noviembre que comenzaron a rehabilitar la calle de aquí atrás, la de Hornitos. Ah, ya, sí. Cosa curiosa, porque nada más rehabilitaron la banqueta, pero pues la calle sigue siendo un horrible desmadre, ¿no? Sí, es bombardeo horrible. Ahí de baches. Sí, no. Pero bueno, durante esa remodelación de la banqueta fue que la madrugada del 5 de enero se sustrajeron partes, ¿no?, del cableado eléctrico de mediana tensión. Otra cosa curiosísima, ¿no?, y muy particular, y que Guerrero sigue viviendo en el siglo XIX, pues es que nosotros tenemos el video donde en aquella noche había vigilancia aquí, ¿no?, del ayuntamiento, y sale todavía el vigilante así a las 4 de la mañana en las puertas del museo. Y entre las 4 de la mañana y las 8, que es cuando comenzamos a llegar, ¿no?, aquí, y se comienza a habitar aquí, se fue la luz. Y en un principio, como es muy normal que en Acapulco se vaya la luz, ¿no?, y en esta zona del centro, pues tú dices, pues es lo normal, ¿no? Ya estamos acostumbrados, ¿sabes? Sí. Inclusive, y más nos acostumbramos después de Otis. Sí, no, a estar sin luz. Que eso fue horrible. Entonces, conforme fue pasando el día, o si no me equivoco, fue después de 2 días, porque ese día lo dejaron así. No, ese mismo día yo averigüé porque ya vimos que se prolongaba el corte de luz, o sea, más de lo que habitualmente son cortes por parte de la Comisión Federal de la Electricidad. Entonces yo averigüé acá con nuestros colegas del Museo de la Máscara. Y entonces en un principio la información que tuvimos era bastante confusa, porque no se sabía si era que no habían pagado la luz o cuál era el problema. Hasta que, creo que al día siguiente, me informan a mí, la directora del Museo de la Máscara, que se habían robado los cables, a los que tú haces alusión, que estaban
porque abrieron un registro. Al abrir el registro quedaron expuestos y ahí se robaron. Y no solo eso, sino porque no fue solamente un robo, hubo 3. Sí, eso es a lo que iba, ¿no? Sí. Sucedió una vez, se avisó, ¿no? La Secretaría de Cultura sabía, volvió a suceder, se volvió a avisar, incluso según se levantó el acta, ¿no? En el Ministerio Público, para los que son fan de eso. Sí. Aunque el 99% de los delitos en México no se castigan, por supuesto, pero bueno, se levantó, ¿no? Su respectivo proceso, no pasó nada y se robaron. En total el cableado fueron como 5 veces aproximadamente que se lo robaron. Hasta se pudieron meter a las instalaciones, ¿no? Abrieron ahí la reja y todo. Y ahí se robaron equipos, sí. Porque no fueron solo los cables, las pastillas, sí, y no sé qué tantas otras cosas, que estaban, porque los cables estaban afuera, sí, en la calle, ¿no? Entonces al abrir, ahí se robaron, pero luego entraron y se robaron todo este equipo que estaba dentro de las instalaciones del Centro Cultural. Las 7 regiones, porque hay que agregar que no solo nosotros quedamos sin luz, sino fueron los 3 museos. Pues sí, el complejo cultural. Exacto. Sí. Ahora, obviamente, eso sucedió en un momento en el cual pues, todos los factores convergieron para que fuera así. ¿A qué es a lo que me refiero? Pues que aquí al lado tenemos a Ecología y Bomberos, y los de Ecología y Bomberos estacionaban sus camiones gigantes en la banqueta, rompiendo, ¿no? También la ley, la Dirección de Tránsito, y rompieron los registros de la luz que estaban en el piso. Así es. Cuando fue lo de Otis, como en todo Acapulco, se robaron la puerta de aluminio que tenía también el registro. Donde está ahí las pastillas y todo. Sí, entonces realmente, y cuando abrieron la calle, pues ya quedó todo. Pues sí, ya, entonces realmente todos esos factores se sumaron y pusieron, pues, no sé si la iniciativa o la fe, ¿no? Para que pudiera suceder algo así. Pero bueno, tardaron 75 días en arreglar esa situación. ¿75 o 75? 75. Ah, 75. Y al final quien lo arregló, de hecho el museo en este año lleva más tiempo sin luz que con luz. Hasta ahora, ¿no? Y quien lo arregló al final fue Fonatur, ¿no? El gobierno federal. Pero todavía tiene el descaro cierto sector de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de decir que el museo debería de arreglarlo. Cosa curiosa, ¿no? Y aquí tengo la cifra, porque esto está en internet, pues es información pública. O sea, quien debería rendir cuentas realmente son ellos. La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero tiene un presupuesto en el 2026 de 23.854.000 pesos. No hay algunos números. Cosa curiosa, la Dirección de Cultura del Gobierno del municipio de Acapulco tiene un presupuesto de 31.047.362 pesos. O sea, la Dirección de Cultura Municipal tiene más presupuesto que la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero. 31 millones y los otros 23 millones estuvieron mendigando 120,000 pesos para arreglar la luz y querían que el museo, con los donativos de puerta de 20, 50 o 30 pesos, arreglara eso. Y también la otra cosa, Acapulco, siendo el municipio en el 2020 y hasta la fecha seguramente sigue, no ha mejorado la cifra, con mayor cantidad de población en pobreza extrema del país, realmente ningún museo puede sobrevivir con tickets de puerta porque la población acapulqueña no lo puede costear. No. Y aparte de eso, todos los proyectos culturales en un municipio afectado por la miseria y la pobreza, o la violencia, mejor dicho, parecieran estar trágicamente destinados al fracaso y al cierre. No sería la primera vez que un proyecto cultural, independientemente del museo, sino de tantos otros que han existido en el Estado, cierran y dejan de existir por condiciones de miseria y de pobreza. Aquí es a lo que voy. Solamente las arcas públicas pueden hacerle frente a un problema de esa magnitud, que no es un problema. 120,000 pesos que costaba arreglar eso, no es un problema para menos de 23 millones de pesos o 31 millones de pesos, ¿no? Cabe resaltar también que la Dirección de Cultura Municipal ni se acercó mi Padre Santo, ¿no? Y también la Madre Santa también ya sabía. De hecho, tenemos un video porque Navegando Acapulco nos dedicamos única y exclusivamente
a ir con todas las figuras de poder para preguntarles si sabían la condición del museo, y lo saben, ¿no? Lo saben. Claro que lo sabía. Lo sabe el de la Dirección de Cultura Municipal. Va a ver un video de Navegando donde él dice, sí, no hay difusión y nadie sabe cómo llegar y no se conocen. Se la sabe el director de la mesa, bueno, de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guerrero, ¿no? Alejandro Carabias. Sí. Lo sabe la que ahora quiere ser, según, no, anda ahí ya en campaña de aquí, de la directora de la Comisión de Cultura del Senado, lo sabe. Ah, sí, sí. La senadora, ¿no? Sí, esa señora que vino aquí a pedir a que le hiciéramos un documental de afrodescendientes, uy, que se anda parando el cuello con eso. Pero aquí es a lo que voy. Ahora me he dado cuenta cómo realmente me parece tristísimo esa situación, porque en las zonas exteriores de aquí, del edificio mismo, el Corredor Cultural Hornitos, pues es un edificio público, es un corredor público, ¿no? Que el museo esté aquí o no, eso no implica pues que el gobierno del estado no se haga cargo. Y frente a las condiciones de miseria, realmente me parece desproporcional que pidan que un museo chiquito, local, que apenas si la gente dona 20 pesos, pueda asumir el costo, ¿no?, de 120,000 baros. Digo, no, padre, es irreal. Realmente se plantean, se suben a un tabique y se marean, de verdad, sí. Y me quiero detener un ejemplo más. El museo pasó 75 días sin luz y estuvimos trabajando durante esos 75 días produciendo programas en un calor infernal que hoy en día ya no solamente está dentro del museo, sino afuera con lo del niño, ¿no? Sí. 40 grados, 45 grados, horrible, de verdad. Nunca en la vida yo había experimentado tanto calor como ahora, y a veces pienso que realmente la humanidad sí está llegando a su fin por todo el calor que está haciendo. Pero bueno, aquí es a lo que voy. Les quería dar la lista para que vieran, ¿no?, lo absurdo que son las políticas públicas de este estado, y que vivimos todavía en el siglo XIX lleno de caciques y que todo el mundo hace aquí lo que quiere. Y perdón, nada más una interrupción. Y esa idea de que estamos en el siglo XIX, bueno, eso porque tú eres optimista. Porque yo pienso que estamos en el XVI. ¿Sí? No, madre. Seguimos en ese plan. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Todo como las condiciones de miseria son tan grandes en el municipio, todas las personas buscan literalmente tener recursos del erario público, porque incluso la iniciativa privada existe gracias a que toman recursos del erario público. Así es, ¿no? Realmente la sociedad civil del puerto y de Guerrero está tan pauperizada que no puede existir si no vive del erario. Sí, inclusive, Alfonso, perdón por la interrupción, pero inclusive lo saben los políticos locales. A mí me dijo una vez un político, no voy a dar su nombre ahorita, muy conocido aquí en Guerrero, todavía estábamos en Chilpancingo, y hablando de todo esto, y me soltó una frase que a mí en ese momento me llamó la atención. Dice, es que en Acapulco no hay sociedad civil. No. O sea, que no existe la sociedad civil según su criterio. Y bueno, pasaron los años y pues, de alguna manera, tristemente, uno corrobora esa afirmación, que es muy triste, como bien lo mencionas. Y durante ese momento, de hecho, se hicieron, ¿no?, las cosas en el sentido de mandar las cartas, los informes, y la misma gente, ¿no?, que labora muy interno, se burlaba, ¿no?, y se reía de que no, pues, entre ellos se hacen burla porque saben pues que son ineficientes, pues, claro, y son ineptos, ¿no? Y dice, eso no se va a resolver, ¿no? Pero bueno, aquí es a lo que voy. Una de las formas que existió en ese momento para resolver el tema de la luz fue lo del exhorto, ¿sí? Y como todo en Guerrero tiene un fin político electoral, es decir, si me conviene de manera electoral, lo apruebo, y si no, no. Pero si lo promueve mi contra, aún así sea algo positivo para la sociedad, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ojo, y para siempre, porque también utilizan esa narrativa ellos cuando hacen algo que, según los que votan en contra de lo que proponen, el partido en turno, ¿no?, oficialista, mucho utiliza en contra este tipo de narrativas en el sentido para denostar.
pero es irreal y hay que rebasarlos por la izquierda, porque realmente no son de izquierda los partidos, ¿no? Entonces, aquí es a lo que voy. Hubo un exhorto para que se pusiera la luz y en el Congreso hubo personas que votaron que no, y lo voy a mencionar para que sí quede para siempre en el basurero de la historia, ¿no? Quiénes fueron. Y para que vean el absurdo, ¿no? Jesús Uristegui votó que no. Él dice, no, eso no es importante. Joaquín Vadillo Escamilla, ojo al dato, votó que no era importante poner la luz, pero pocos días después él fue a ponerle la luz a unas canchas de básquet aquí, de fútbol en Acapulco. Entonces, mi Padre Santo, pues, ¿de qué se trata, no? O sea, va a poner la luz en otro lugar porque ahí sí es importante, porque hacen deporte o porque conviene políticamente. Pero aquí en el museo, como nadie viene, como es una zona olvidada, como a nadie le importa, pues ahí no conviene poner la luz, ¿no? Diana Bernabé Vega votó que no. Luciana Ramos Pineda votó que no. Héctor Suárez Basurto votó que no. María Aguiluz, que hasta llegó a la casa, se me apareció el diablo la otra vez. Sí, porque me mandaron un folleto con su cara donde decían que votara por ella por gobernadora. Y yo, mi madre santa. Hasta allá en la casa yo tuve que poner los paneles solares en la calle porque ni siquiera tenemos luz. De ahí hacia abajo, no, está horrible. Pero me apareció, ahí lo tengo, lo guardé ahí para recordar cuando sea viejo y cagarme en mis muertos ahí, sí. Entonces, la otra, Guadalupe García Villalba, Pánfilo Sánchez Almazán, Ana Lilia Botello Figueroa, Marisol Bazán Fernández, que esa todavía tuvo el descaro de contestar y de decir que no fueron las formas. Y yo, mi madre santa, no son las formas que el museo pida un recurso básico. ¿Y cuáles serían las formas? No, pues no sé. Pues la forma sería que lo propusiera alguien que estuviera ahí en el poder. O ir a bloquear la costera. No, pero eso... Bueno, pero es que esas son las formas que se utilizan ellos para chantajes de tipo político. Ni siquiera les hacen caso también. No, pero de repente lo hacen para, es decir, grupos, ¿no? Ligados al gobierno para obtener prebendas, obtener impunidad y todo este tipo de cosas. Eso está generalizado aquí, desgraciadamente. Y luego sigue Claudia Sierra Pérez, Aristóteles Tito Arroyo, 12 ¿no? que votaron en contra y una que se abstuvo, Gláfira Meraza Predente. No, pues también para ser tibia. Cosa curiosa, ¿no? Que esa vez el Congreso operaba con la mitad. Pero bueno, yo quería hacer una apuesta aquí. Yo estoy seguro que de aquí a que yo me muera, sea poco o mucho tiempo, las condiciones de miseria en Acapulco van a seguir igual. Sí. Y yo lo apuesto aquí, ¿no? Aquí lo apuesto. Ahora, una cuestión importante que nosotros destacamos con este asunto, con los diputados locales, es la enorme contradicción que existe, en el sentido de que este voto contra que se restituyera la luz, no solo en el Museo Naval, sino a los tres. Sí, pues en los tres museos. Cultural, ¿no? Lesiona, es atentatorio contra el derecho al acceso a la cultura. Al acceso a la cultura que tenemos consagrados en México, por un lado por la Constitución Política del Estado de Guerrero, capítulo, ya nunca me acuerdo, creo que es el 6º, y por la Constitución General de la República, capítulo 4 o 3, no estoy seguro. Es decir, diputados que asumen su cargo jurando defender y observar la Constitución, la violan. Sí, no, pero al final es una cuestión pues política, electorera. También es una falta de inteligencia política, porque yo les podría dar un consejo, ¿no? A ver. Si ya Fonatur había dicho que iba a arreglar la luz, pues votaban que sí, se hacían mensos, como siempre. Y nadie iba a decir nada. Y ya después decían, pues Fonatur ya me hizo la chamba, ¿no? Sí, claro, que al final fue lo que pasó. Sí, y también, en realidad me parece tristísimo porque yo no espero nada de ellos. Yo nunca he esperado nada de las democracias liberales. De hecho, yo nunca en mi vida he votado. Y yo esperaría el día que llegue que los estados dejen de existir y que realmente los seres humanos se conformen una comunidad que sea real y palpable para las soluciones, ¿no? Y para los problemas que tenemos. Porque todo lo demás, en mi opinión, no funciona y está diseñado para colapsar y está diseñado para fallar. Pero bueno,
las instituciones culturales, los museos, al igual que un montón de otros colectivos civiles, lo que buscan es resarcir el tejido social y tejer esta urdimbre, ¿no?, de la utopía. Yo sigo haciendo pie y foco en eso, pero por lo mismo, pues no se recibe, ¿no?, ningún tipo de apoyo. Este mediados de año ha sido muy revelador porque hemos conocido, no solamente aquí por las cuestiones del museo, sino con toda la gente afuera, las condiciones del puerto, ¿no? Con Navegando Acapulco, con la gente que ha venido aquí a participar, el señor Domitilo, Nadia, la maestra Nadia, también vino Juan Bernard, pero eso fue en la temporada anterior, ¿no? Sí, cierto. Sí. Kevin. Realmente, en un principio, fue muy duro y fue desgastante grabar bajo esas condiciones, porque realmente pues el calor es sofocante, ¿no? Es sofocante, y sobre todo la idea de que pues no les importa, realmente no les importa, y a nadie en general. Inauguraron, y me voy a permitirlo decir, ¿no? Inauguran un mural del Galeón de Manila y traen al embajador de Filipinas y le aplauden y todo. Yo estaba, ¿no?, me pone en ascuas por completo. Si estuviéramos en la Ciudad de México, en la ENA o en la UNAM o en Filos, ese tipo de absurdos no pasarían. ¿Cómo vas a inaugurar un mural del Galeón cuando tus museos de al lado, incluso el Museo Naval de al lado, que hablan sobre ellos, no tienen luz desde hace 75 días y no te importa arreglarlo? O sea, realmente es ser de un cinismo trágico, ¿no? Trágico por completo. Y mucha gente dirá, no, es que dicen, tienen problemas con el gobierno. Pues no, Padre Santo, pues en realidad se supone que ellos existen para rendir cuentas, se supone. No funciona así para nada, yo sé que no. Me voy a morir sin que eso funcione así. Yo ya lo asumí, de hecho yo asumí y lo asumo aquí directamente, que casi el destino inevitable en Acapulco es morir de manera trágica. Yo no tengo ningún problema con eso, pero pues así es, ¿no? Como tal, el precio a pagar. A lo que voy, eso no está bien y nadie lo dice. Y la otra cosa también es, todos los medios aquí nos hemos dado cuenta del cerco que hicieron de la información. Es tan difícil romper el cerco mediático de Acapulquito y del gobierno del estado de Guerrero, porque pues todos tienen línea, ¿no? Todos tienen línea, hasta se enojaron de que nosotros sacáramos ese tipo de cosas, sí. Porque no, ¿cómo? Y nadie de los medios, solamente el sur, si no me equivoco, sí. Y eso es porque pues entre tanto tienen que permitir que uno tan siquiera deje una espinita. Hubo también una nota, por ejemplo, en la jornada, uh-huh. en algunos que otros medios locales, sobre todo medios digitales, pero en general sí es cierto lo que mencionas. Sí, está. O sea, resulta dificilísimo en este aspecto pasar del otro lado del Cerro del Veladero. Sí. No hay manera de pasar el cerro. Y luego también la pregunta que me deja a mí es, ¿realmente le tienen tanto miedo a morirse de hambre? La gente, pues sí, yo lo puedo decir libremente. Yo a veces, cuando he estado fuera de Acapulco, hay días en los que he pasado el día entero sin comer por X o Y razón. Pero pues al final tengo manos, ¿no? Y pies, y puedo hacer otra cosa, y tengo cholla, ¿no? Ni modo que no pueda a ingeniármelas. Pero realmente me parece tristísimo cómo hay gente mayor que vende su dignidad por tan poco, porque eso no se puede recuperar para nada. Y en mi opinión, nosotros estuvimos buscando que saliera la noticia, ¿no? Que no teníamos luz en medios nacionales y todo, pero pues es un cerco terrible, ¿no? A la información. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Independientemente de eso, se logró porque alguien de Fonatur tuvo la sensibilidad y la agudeza visual y mental como para decir, oye, pues no es mucho y nomás quieren la luz, pues hay que ponérsela. Sí. Sí, y vamos a estar infinitamente agradecidos por eso de aquí a la eternidad. A la eternidad. Sí, porque realmente estos videos están hechos para la eternidad, no para otra cosa.
de aquí a que se deshaga la civilización, ahí van a estar, ¿no? Ya cuando se caiga el internet y caigan todas las bombas, pues ya. Que ya se acabe Sí. YouTube y todo eso ya. Pero es importante plantear la perspectiva, ¿no? Esos 75 días grabando fueron literalmente un infierno aquí. Fuera de que Acapulco es un infierno también, y puede ser un infierno, pero es nuestro infierno, pues tenemos que seguir, ¿no?, insistiendo en que las cosas pueden ser diferentes y sobre todo organizarnos como comunidad. Pero bueno, ¿cuáles fueron los temas que se hablaron durante esos 75 días? Aquí tengo la lista. Primero fue el del abandono, ¿no?, del corredor cultural, que sigue prácticamente igual, ¿no? Sí, no ha cambiado mucho. Algunas ya cosas... ya tenemos luz, pero ahora nos vamos a organizar, ¿no?, entre todos los panas y vamos aquí a rehabilitar, ¿no?, la zona. Ya estamos llamando, ¿no?, a la comunidad. Pero bueno, sí es cierto, ¿no? Fonatur limpió. Sí, todo lo que pintó, se hizo, lo poco o mucho que se hizo aquí, puso unas. ha sido Fonatur. Sí. Por ejemplo, cambiaron o repararon las luminarias solares que están aquí afuera, no solo de nuestro museo, sino de todo el complejo. Pusieron unas bancas, en fin, limpiaron todo. Pero fue Fonatur. El gobierno del Estado ni por enterado se dio de este asunto. Si por enterado se dio, lo disimuló muy eficazmente. Nos sigue pendiente un problema central, es decir, la invisibilidad del museo, porque en la ciudad de Acapulco. De hecho, encontramos un letrero, apenas encontramos un letrero, pero lo puso la Marina Bus del Fuerte de San Diego, nada más. ¿Ah, sí? En la Marina Bus, pero ya está deslavado, ya casi no se ve. Es decir, a eso voy. Ahí en el malecón. No existe una sola señalización que diga, vaya usted para el Museo Naval, para aquel lado. No, ni siquiera para el Fuerte de San Diego. Eso lo he repetido 1000 veces. Y esa fue una de las insistencias constantes, entre otras, que hicimos cuando hubo reuniones de trabajo con Fonatur en el Fuerte de San Diego. Sí. Para ver qué se hacía con el corredor cultural que ellos programaron del Fuerte a la Quebrada. Entonces, todas estas carencias una y otra vez se han demandado, se han denunciado y para arriba y para abajo, y desgraciadamente... Y lo vuelvo a mencionar por si no quedó claro. En un municipio donde el acento está en la pobreza y la miseria, con la mayor cantidad de población en pobreza extrema en el 2020, y que a la fecha no ha cambiado mucho, con la mayor cantidad de población en empleo informal, la mayor parte de las cosas solamente se pueden hacer con ayuda del Estado, ¿sí? Con presupuestos del erario. No se hacen, no, pero eso es porque el modus vivendi de la clase política parasitaria que vive allá, lo que hace es administrar la derrota, sí, e ir cayendo de poco en poco y ya. Administrar la derrota y asegurar su futuro. Sí, pues, sí. Yo quisiera que nos haga justicia la revolución y me den un pasto ya. Perfecto. Ya para irme ya. No, pero es muy triste, porque en realidad yo tenía un profe en la uni que decía eso, que nos habíamos acostumbrado a vivir en la miseria. Sí. Y yo nunca entendí a lo que se refería hasta que salí de la universidad y regresé para acá y digo, no, tiene toda la razón. Pero bueno, en ese sentido, durante esa época, primero fue sobre el abandono cultural, ¿no?, de Hornitos. Luego fue el museo, el gabinete de curiosidades, o del gabinete de curiosidades a la construcción de identidad. Sí, que lo que buscábamos era hablar sobre los pilares civilizatorios. Acapulco está tan mal porque no tiene pilares civilizatorios. Acapulco literalmente es un puerto de desfogue y ya está. No tiene pilares civilizatorios. ¿En qué sentido? Los museos están olvidados, las escuelas, las bibliotecas, las librerías, los parques, los centros comunitarios. No hay lugares donde la gente se recree, se piense a sí misma y como tal construya una vida digna, ¿no? Una vida que se merezcan, porque todos los seres humanos merecen vivir con dignidad. Sí. Entonces, Acapulco y Guerrero en general no tiene pilares civilizatorios. No los tiene. Podrán decirse que sí, pero no. No, de hecho, estábamos hablando en la Feria del Libro, que nos mencionó, ¿no?, Giovanni, que tal vez el único parque bien constituido en todo el estado es el Parque Papagayo.
Pero me estaba mencionando usted que en Chilpo hay otro, ¿no? Bueno, la Alameda. Sí, porque todos los demás son parques urbanos. Sí. O sea, son parques quizás sin árboles, de concreto y medio pues, estériles, ¿no? Un plomo. No, y aparte hacen un parque, una pequeña rotonda, ponen ahí el monumento de quién sabe qué, un busto y la que sea, y parque tal, y parque Vicente Guerrero, o parque Juan Álvarez. Del político en turno, ¿no? O sea, no hay nada de estas actividades. Es decir, no hay una política destinada a garantizar, a promover el bienestar. Es decir, la paz, el bienestar, el vivir mejor. Esto no existe. Sí, pues el de los acapulqueños. Aquí prácticamente, y hay que decirlo, es una especie de sálvese quien pueda. Por eso es que también tiene altos índices de migración hacia el norte. De hecho, ojo al dato, ojo al dato. Si no me creen, si no lo creen, pregunten o investiguen. La mayor cantidad de población que ingresa al ejército y a la marina son hombres y mujeres del estado de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Es decir, donde no hay alternativas. Exactamente. Ya no hay para dónde hacerse, me meto para allá. Hasta Camps tiene un amigo, ¿no? Que se metió a la Guardia Nacional bebiendo Urielito Mix y se terminó saliendo. Sí. Bueno, becarias nuestras, ¿no? Como Brenda, que estaba buscando trabajo en la Secretaría Marina. Entonces, es el... Hay una palabra en francés. Cul-de-sac, ¿no? Sí. Ya lo único que puedes hacer llegando a Acapulco es regresar por la misma carretera que te lleva a la Ciudad de México, ¿no? Porque para adentro, aquí ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Realmente no. Así es. Entonces, es muy duro, no debería de ser así, pero pues es la realidad. La mayor parte de la gente y de los jóvenes que nacen y crecen en Acapulco se van y no regresan. Y si regresan es porque tienen algo que cuidar o un propósito, o son hijos de alguien, o tienen algún negocio. Pero la mayor parte de la gente también no se puede ir, ¿no? No tiene la posibilidad de emigrar. Inclusive gente que, como tú me has comentado, compañeros tuyos, ¿no? O excompañeros que se han ido y dicen que jamás van a regresar a Acapulco, ¿no? O sea, hay una especie de también de resentimiento. Un encono así hacia su tierra natal. Similar a la gente que se va, digamos, al otro lado, Estados Unidos, que no se van porque precisamente las condiciones sean las mejores aquí, no, te vas porque no te encuentras una manera de sobrevivir donde estás. Y ese es el caso de Acapulco. Entonces, una y otra, una de las compañías más importantes de danza de México, Barro Rojo, surge aquí y lo mismo, no logran consolidarse, no pueden avanzar hasta que deciden irse a la Ciudad de México y hasta la fecha ahí sigue. Con un gran éxito, con toda una trayectoria importantísima de alrededor de, creo que 30 o 40. Por cierto, esa compañía empezó en la Universidad Autónoma de Guerrero, en las aulas de la Escuela de Economía. Ahí bailaban, que eran vecinos nuestros de Filosofía y Letras. Pero bueno, esto es un ejemplo más de todo esto que estamos mencionando. Sí, no, y en realidad pues es difícil, ¿no? Es complicado, porque también yo lo he pensado, quizá a diferencia así de otros compañeros que mencionan que odian al puerto o algo así. En mi opinión, a mí Acapulco siempre me ha parecido bastante cálido, pero porque yo lo veo. Yo tengo la manía de poner en Google Maps, ¿no? Todos los lugares y las casas y cosas así, ¿no? De la gente, de mis amigos, de mi familia o de cosas que me interesan. Entonces, si abro el mapa, pues Acapulco está lleno de referencias. Incluso si no lo abro, yo sé dónde están todos ellos. Y siempre está la sensación de que en cualquier casa de ellos, donde yo toque, podría comer, ¿no? Entonces a mí me parece muy cálido, ¿no? Esa imagen del saber como que, bueno, Acapulco es un buen lugar para vivir para ti porque lo has habitado con otras personas. Pero fuera de eso, las condiciones materiales de existencia que están en el puerto y que han imperado durante siglos, no en vano se echaron a Juan R. Escudero, ¿no? Hace 100 años. Y que hasta 3 veces. Hasta 3 veces. Y que sí, Juanito, lo único que pedía era el salario mínimo. Ah, no, Padre Santo, eso es pedir demasiado. Te me vas para el lobby y ya luego vemos qué es lo que hacemos. Desde hace 100 años que se ha luchado por eso y que no se ha logrado. Pues nada, en realidad pues hay que tener perspectiva, ¿no? Y hay que asumirlo. Por eso es lo que voy.
Tiempo después de esos programas también se grabó el modelo del Congreso Mexicano. Sí, eso lo grabamos ahí, sí lo grabamos aquí adentro. Grabamos con Kevin, pero ese era un programa pregrabado que habíamos grabado en diciembre, cuando teníamos luz. Sí, florecimiento portuario de Acapulco. Sí, Kevin ya va a entrar a la maestría también. Sí. Interesantísimo este trabajo de Kevin, porque él documenta con mucha amplitud el movimiento portuario de Acapulco. ¿A qué voy con esto? Normalmente se ha hablado, o se habla todavía, en algunos casos, del movimiento portuario de Acapulco y se lo circunscribe a la ruta Acapulco-Manila, al galeón de Manila, la nave de China. Que claro que fue muy importante, una ruta comercial que dura 250 años, ni modo que no la tengamos en cuenta, por un lado. Pero por el otro hubo más cosas, hubo más tráfico marítimo. Y ahí eso tiene que ver con el trabajo que realizó Ana López sobre Acapulco en el siglo XIX, con todo el episodio, con todo el tema. Ella salió en la primera temporada. De la fiebre del oro. Sí. ¿Qué pasó aquí durante ese periodo? Y eso salió, como bien dice, en la primera temporada. Entonces, el trabajo de Kevin fue muy ilustrativo, muy aleccionante sobre esta cuestión de que en el caso en el puerto de Acapulco no solo fue la nave de China, sino que hubo un movimiento muy importante, poco difundido, poco estudiado, y que precisamente Kevin está trabajando sobre eso. Eso ha sido para nosotros muy importante. ¿Por qué? Porque presenta otra idea del puerto, es decir, lo que siempre hemos tratado nosotros, es decir, porque la situación es muy difícil, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque aparentemente, si tienes una situación tan difícil, bueno, pues, ¿qué haces aquí, no? Podría decirse eso, bueno, pues entonces vete, porque la cosa no. Sin embargo, nosotros seguimos confiando, precisamente, y una manera... Pues yo, ¿qué hago aquí? Yo estoy esperando a que colapse el Estado para construir otra cosa. Eso es lo que decía un amigo suyo. Eso es lo que yo estoy esperando aquí. A que colapse el Estado ya, que deje de existir el Estado de Guerrero, Acapulquito, tal como tal. Todo. Y existamos nosotros, ¿no? Los acapulqueños, la gente de aquí. No esas fantasmas. Pero bueno, perdón, iba a decir otra cosa. No. Después de ahí vino lo de Clipperton, que es el viaje de Jean-Louis Etienne. Cosa curiosa que los videos de Clipperton siguen siendo los videos más vistos de las 2 temporadas. Sí. Al parecer pues yo creo que les causa mucho morbo esa idea de que si es mexicano o no. Sí. Aunque bueno, ahorita con el imperialismo gringo hay mucha gente que sigue defendiendo que mejor sea todo para ellos. Sí, no. Eso por un lado, y por el otro lado la naturaleza de la tragedia ahí, que también eso impacta mucho, porque ahí, bueno, como todos sabemos, y eso lo hemos dicho, muere casi toda una guarnición del ejército abandonado durante la Revolución Mexicana. O sea, es un tema muy fuerte y que nosotros hemos incorporado a la museografía porque para nosotros es un capítulo importantísimo, un tema muy importante en la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano. Entonces, curiosamente sí, han sido los programas que más visitantes, más audiencia han tenido. Eso nos sorprendió y nos dio mucho gusto, por supuesto. Luego, el programa que siguió fue el de Los Estibadores y Juan R. Escudero, claro, que ya lo mencionamos un poco, sobre todo para mostrar las estructuras de poder. Cosa curiosa, familias que salen en ese programa se siguen apareciendo a la fecha del día de hoy, como el que le dijeron que es dinosaurio, ¿no? Y que está ahí en el Senado. Sí. Pero también la maestra Blanca Villalba es heredera de esas familias, la fundadora del Museo de la Máscara. Sí. Entonces, una vez más, pues se ve como la herencia tiene un nombre, ¿no? Cuando unas familias se perpetúan en el poder. No es nepotismo ni nada de eso. Una dinastía, no. Alcurnia, ¿no? De alta alcurnia. Bueno, de alta alcurnia, sí. Sí, creo que sí, ¿no? Sigue siendo algo muy presente, ¿no? En Acapulco, en Guerrero, para hacer cosas, sí. Obviamente ha hecho falta una burguesía ilustrada. Si Acapulco tuviera una burguesía ilustrada sería otra cosa. No lo tenemos en realidad. No, por más que le busquen no la vas a encontrar. Sí. No, me quedé pensando en si había algo, pero no. Hay muchos intentos de buena voluntad,
eso sí, pero pues no hace... Hasta este verso, ¿no? O el dicho de que el camino al infierno está poblado de buenas intenciones. Buenas intenciones. Sí. No solamente es cosa de tener buena voluntad, sino también tener formación y capacidad, ¿no? Para hacer las cosas. Pero bueno, los viajes al fin del mundo, que esa fue la parte 1, que grabamos también aquí. Seguíamos sin luz todavía ahí, en la fragata. Ese era el capítulo 7. Tiempo después grabamos con el maestro Jorge Alfaro en el Alba Suites, que muy amablemente, ¿no? La gente del hotel del Alba Suites nos abrió las puertas para poder grabar ahí en su muelle, que es un lugar pues fantástico. Un lugar espléndido, realmente, sí. Estábamos allí en un lugar, en una especie de muelle que tienen ahí, estamos a 50 centímetros del mar, pero bueno, una cosa realmente estupenda. Es de los mejores lugares, yo creo que sí. Que hemos grabado, incluido el video del catamarán, que ese programa saldrá seguramente en la 3ª temporada. Así es. Sí, nada más que hace falta hacer varias tomas, todavía seguimos trabajando en ello. Sí. Perdón, ahí explico esto. Ese video lo filmamos en el catamarán y el tema es naufragios en la bahía de Acapulco. Sí. Entonces hicimos el viaje y nos lo localizamos en cada uno de los lugares donde hay barcos hundidos aquí en Acapulco durante la época contemporánea, ¿no? Estamos hablando del siglo XX. Y falta la parte, porque queremos completar eso con la grabación o filmación, como se diga, de los pecios en directo, bajo el mar, que están ahí, que eso no se ha hecho. Eso es algo que vamos a nosotros a presentar. Entonces es una materia pendiente, yo creo que, como bien dice, va a salir en la siguiente temporada. Y esto, yo lo que quiero poner de manifiesto es que todos estos temas que han mencionado y todos los que nos faltan, nadie los ha tocado hasta ahora. Ninguna institución cultural ha trabajado sobre esto. Nadie. Nosotros somos, por eso también a los colonizadores, a los pioneros, bueno, a los colonizadores no, perdón, voy a retirar esa palabra, pero a los pioneros tienes que abrir camino. Y eso no es nada sencillo, porque te topas con una serie de inercias y problemas que vienen de atrás y que impiden la posibilidad de nuevas alternativas, en términos generales. Perdón. No. Adelante. Y después, qué sé yo, los viajes al fin del mundo, parte 2. Y después viene un tema, cosa curiosa, siempre que salimos a grabar Navegando nos encontramos, ¿no? Todas las personalidades de Acapulco, habidas y por haber. Acapulco es muy chiquito, ¿no? Y todo el mundo se conoce. Sí. Y en una de esas nos encontramos una maestra del Colmex, ¿no? La maestra Mir, sí. Y ella trabajaba la minería. Sí. De hecho, no teníamos luz todavía y vino al museo para ver si no teníamos luz, ¿no? Y dijo, no, qué barbaridad, se los tienen así y todo. Pero bueno, después también fue por ella que grabamos ese video, el de máquinas hidráulicas para la construcción naval y para la minería. Así es. ¿No? Ese fue el último programa que grabamos sin luz. A oscuras. Sí, a oscuras. Lo grabamos en la entrada, que fue el programa 10. Prácticamente la mitad de la temporada estuvimos sin luz. 10 programas. Sí. Cuando paradójicamente nos acusaban de que pues no trabajábamos, que aprovechábamos que no había luz para no hacer nada, para estar aquí quién sabe haciendo qué. En mi sillón sentado cocido de huevo. Sí. Me lo voy a traer un día así, cuando sean vacaciones. Cuando sean vacaciones como el Museo Naval de Madrid, que cierra el museo y dice, sí, hoy no chambeo yo, sí. En 2 meses. En agosto cierra. Porque ellos sí respetan, ¿no? Las vacaciones son sagradas. ¿Y sí? Sí, cuando sean las vacaciones me voy a traer mi sillón cocido de huevo y me voy a sentar allá afuera a dormir. Y bueno, pues son vacaciones, Padre Santo, las vacaciones tienen que respetar y ya. Pero bueno, ¿cómo son de verdad esa gente? No. Y un detalle más, Alfonso, esta cuestión de la luz, de la falta de luz, pues es generalizado en todo Acapulco. A la fecha del día de hoy, yo en la casa llevo 3 semanas sin agua. Bueno, acaba de salir la estadística de INEGI de que lo que más demanda la gente está inconforme es sobre la falta de agua y la falta de recolección de los residuos sólidos en Acapulco, o sea, de la basura. Entonces, pues esto es recurrente, pues no es. Aquí lo que queremos destacar
Es que este no es un problema, esta situación no es privativa del Museo Naval ni de mucho menos, sino que es generalizada. Claro que eso se tapa, se esconde, no se habla de esto. Hablamos constantemente, se habla en el periódico de la enorme, según esto, la afluencia de turistas, etcétera, etcétera, pero de ahí, después de eso, ya no se dice más nada. O, cosa curiosa que lo mencionamos también, que el Abierto Mexicano de Tenis y el Tianguis Turístico representan una derrama para la población acapulqueña. Una vez nos dijeron que porque lo entrevistamos, pero pues nos salió, ¿no? Que cuál era la derrama y dice, pues consumen gasolina. Le digo, qué cabrón. No, sí, estaba. Pues la gasolina, pues los dueños de la gasolinera, ¿no? Pues no es para los acapulqueños. Pero bueno, hay que plantearlo un poco más para que vean que no es absurdo. Y lo podemos analizar así. El Abierto Mexicano de Tenis existe en Acapulco desde el 2001. Sí. Sí, que según antes era en la Ciudad de México y luego se vino para acá. Yo nunca he ido y no me interesa ir. Tampoco. Sí, no soy exactamente fan ni siquiera sé cómo se juega esa vaina. Una vez jugué cuando era niño, pero quién sabe. Aunque me han dicho muchos amigos que es un negocio rotundo tener una tienda de tenis, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, y que en Acapulco no hay ni una sola tienda, eso yo no sabía. Pero bueno, entonces desde el 2001 existe el Abierto Mexicano de Tenis. El Tianguis Turístico existe desde 1975 y hasta el 2011 fue únicamente en Acapulco. Después del 2011 se comenzó a rotar, que todo el mundo puso el grito en el cielo y todo. A ver, estuvieron entonces del 2001 al 2020, 19 años, ¿no? El Abierto Mexicano de Tenis en el puerto, 2001 al 2020, 19 años. Y el Tianguis Turístico, 1975 al 2020, 35 años, 36 años, única y exclusivamente en el puerto. Bueno, en el puerto, hasta el 2011, mejor dicho, el Tianguis Turístico. Pero bueno, lo que voy es que, ¿por qué hasta el 2020? Porque en el 2020, o por qué quiero hacer el corte ahí, el Coneval declaró Acapulco como el municipio con mayor cantidad de población en pobreza extrema. Así es. O sea, ¿de qué chingados sirvieron todos esos eventos durante 36 años únicamente el Tianguis Turístico en el puerto y durante 19 el Abierto Mexicano? No sirvieron para nada. Seguimos igual. ¿Para qué sirvieron? Si las estadísticas están diciendo que la población está en la miseria, que gana menos del salario mínimo al mes, que tiene empleo informal, más del 70% de la población, no sirven para nada. Sirven para una elite que viene en sus jets. De hecho, eso es fantástico. Si tienen alguna aplicación para revisar los vuelos. Sí. Cuando es el Abierto Mexicano de Tenis, el aeropuerto se llena de jets privados. Claro. Sí. Entonces, quemando y produciendo CO2. Pero bueno, a lo que voy es que no son eventos que están diseñados para la población. No son eventos que están diseñados para la población y no generan ninguna derrama económica en la población local. Generan derrama económica en las grandes empresas, en las transnacionales, en una elite, en una pequeña burguesía que existe en el puerto y que siempre ha existido y se acabó. Hay que decir la verdad, ¿no? No todo el tiempo podemos mentir. Sí, pero por otro lado alegan de que se crean empleos y no sé qué, pero hay que ver qué tipo de empleo se crea. Porque los salarios son... Una vez, un director de ecología, que no voy a decir su nombre, estaba reclamando que la gente no chambeaba. Dice, no, es que los acapulqueños no chambean. Dice, aquí les estoy ofreciendo que vengan a recoger la basura de Otis y todo. Y yo pregunté, ¿qué cuánto? ¿A ir, no? Pues digo, no, pues sí. Dice, no, pues ni el salario mínimo están pagando. ¿Cómo quiere que vaya uno a chambear si ni el salario mínimo quieren pagar? Sí. Y eran jornadas de 12 horas, más de las 8. Y en el rayo del sol y lo que quieran. Pero bueno, hay que analizar los datos, ¿no? Fríamente del INEGI, porque no solamente son datos, realmente dan fe de la realidad social. Sí, y podría parecer esto muy incendiario, pero pues ya es lo que vivimos, ni modo que... Pero relativamente, porque lo que estamos diciendo aquí, toda la información en que nos basamos es pues pública. Ahí está, pues sí, lo pueden no revisar. Estamos inventando nada. Todo en el esto INEGI es público. y el Coneval. Y se puede comprobar en el INEGI, en el Coneval, etcétera, etcétera. Pero la reflexión es, si realmente esos eventos fueran para los acapulqueños, Acapulco no habría sido declarado el municipio con mayor cantidad de pobreza extrema. Por supuesto que no. Y en esa vertiente, los proyectos culturales están destinados a fracasar porque la misma población no los puede sostener. Y en esa vertiente, el museo pidiendo 20 pesos, 30 o 50 pesos de donación
no puede asumir la reparación de 120,000 pesos de la luz o de la impermeabilización, porque realmente el circuito financiero de Acapulco pues es una miseria, no da para eso. Así es. No lo da en comparación a los millones, ¿no?, que tiene Dirección de Cultura Municipal y la Secretaría de Cultura. Pero como pues aquí abundan los doctorados patitos, yo nunca en la vida voy a ser doctor y yo no espero ser doctor. No me voy a ir a vivir allá a la granja como Turó y se acabó. A la Roqueta. No, a la Roqueta, no, a un pueblo ahí perdido de Dios, yo creo. Pero hay gente muy lúcida en el gobierno del estado. Yo conozco personas muy, muy lúcidas que no pueden hacer las cosas porque sus superiores son ineptos. Sí. Y no les interesa. Y dicen, no, padrito, se acabó. Pero bueno, ya se va en el 2027. Va a llegar alguien peor, seguramente. Pero sí hay que hablar con ellos y hay que jalarles, ¿no?, la cuerda. Después de eso, hicimos monstruos marinos en el Galeón de Manila. Ese video también ha sido muy visto. Ya teníamos luz, lo grabamos aquí. Sí. Fantástico. Luego vino la maestra Blanca Villalba, sí, que fue revelador ese video para mí, ¿no?, para todos, porque básicamente nos dio fe y el destino de qué sucedería con este museo si nosotros simplemente se lo entregamos así al gobierno del estado, Secretaría de Cultura, y ya nos vamos cada quien. Sí, es prácticamente una revelación lo que hizo la maestra Blanca Villalba si nosotros asumimos ese destino trágico. Sí, esto se refiere al tema de... Es como cuando Ulises va a que le canten, ¿no? Y le sí, con los monstruos. Sí. Esto está referido concretamente a los vecinos, al Museo de la Máscara. Sí. Porque ella es quien promueve esto, quien por primera vez arma esto, por cierto, en el mismo edificio que está ahora. Y bueno, lo que nos cuenta ahí precisamente es lo que menciona Alfonso, es decir, cómo una serie de problemas al final dieron prácticamente al traste con el Museo de la Máscara, de acuerdo con una gestión parecida a nosotros, o sea, de la sociedad civil, si es que esto existe, pero se acabó. Y luego lo retoma el gobierno, ahorita no vamos a adentrar en ese detalle, pero desgraciadamente es una institución también, igual que otras instituciones de esta naturaleza, administradas por el gobierno del Estado, en este caso, destinadas al ostracismo. Sí. Al ostracismo, es decir, ahí está, como dices, sentado en tu sillón de huevo viendo mi teléfono y no pasan de ahí. En Acapulco hay 6 museos: el Fuerte de San Diego, el Museo de la Máscara, el Museo Naval, el Museo de las 8 Regiones, el Museo de la Fama y el Deporte, que ese ya no existe desde Otis, pero sigue en el registro público, sí, y el de Palmasola. Sí. Hay 6 museos para casi 1 millón de habitantes. Queda uno más, el de La Roqueta. Ah, sí, el Museo de Sitio de La Roqueta. Sí. Pero bueno, subí a La Roqueta. No, yo he subido 3 veces y casi me infarto ahí. Sí, no. Una vez lo que estábamos comentando hace un momento afuera de cámara, que en un momento dado, el gobernador en ese momento, bueno, lo voy a decir, gran amigo Rogelio Ortega, nos propuso llevar el Museo Naval allá arriba. Y entonces yo lo que le respondí, le dije, mira, Rogelio, te lo agradezco mucho porque vamos a tener una vista absolutamente espectacular porque está sobre el cerro, ahí donde está el faro de La Roqueta. Pero vamos a quedarnos ahí solitos porque nadie nos va a ir a ver, entonces no se pudo realizar eso. Pero bueno. No, es muy difícil. Es muy difícil. Sí. De hecho, no sé cómo les iría con Otis. Tuvieron afectaciones, pero salieron adelante. Sí, salieron adelante. Sí. Se dañó inclusive el faro estuvo fuera de servicio, no recuerdo cuánto tiempo, pero no funcionaba. La maestra Robin Sidney, ¿no? La que está ahí al pendiente también. Sí, así es. Bien. Ella también en su momento habló, ¿no? Y abogó porque se pusiera la luz aquí. Sí. Por curioso, sí. Ha venido una vez, ya está muy viejita. Sí, ya está grande, sí. También esa cosa me parece curiosa, ¿no? Como mucha gente que ha hecho toda su vida en Acapulco, de la población civil, son los que siguen impulsando y están ahí, insistiendo para que el gobierno haga las cosas. Así es. Porque pues tiene una autoridad de décadas, ¿no? Por completo.
vieron ellos cambiar Acapulco Claro. de lo que era a lo que es ahora. Después de eso vino la navegación de los libros, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, ese ya teníamos luz también. Y de ahí derivó el de Dario, ¿no? El de Acapulco en el sueño. Acapulco en el sueño, exacto. De hecho, ese programa lo queríamos hacer con un amigo, ¿no? Que se llama Mauricio, pero ya no coincidieron los tiempos porque no viene a Acapulco. Y también queríamos hablar con la abuelita de una amiga, fue la señora que fotografió Lola Álvarez Bravo. Ah, Sí, de hecho, sí, cierto. sí, pero no, a ver si después se concreta eso. De hecho, maestro Marcelo, en el video hay un error, porque usted menciona que según había conocido a su hermano, pero no era su hermano, era su esposo. Ah, No, ¿cómo se llamaba el señor? El que dice que conoció en Chilapa. sí, bueno, se me escapa. Sí, pero el apellido, que Era- es Álvarez Bravo, Lola lo toma de él. Sí. Sí, cuando se casan y creo que después se divorcian. Sí, Sí. sí, Pero no era Se me escapa no era ahorita su esposo. Digo, no era su hermano, era su esposo. sí. Sí, Sí, yo dije que era su hermano, Ajá, sí, sí. ya recuerdo eso. sí. Pero bueno, fue uno. Manuel Álvarez. Ajá, era su, Manuel era Álvarez, su- que por cierto es fotógrafo también y de lo... sí, era su grandes, esposo ¿eh? de Lola Álvarez Bravo. Sí. Sí. Nos hicieron ese comentario y digo, no sabía, pero lo checo. Después, esa también es otra curiosidad, ¿no? Una vez que estábamos grabando, el navegando, encontramos a mucha gente ahí al lado de un árbol, íbamos, ¿no? Con Edgar y con Manu. Y bueno, ¿qué están haciendo ahí? ¿Es un meeting o qué? Y hasta pensábamos que eran hippies, ¿no? Que estaban ahí haciéndole algo a la Pachamama o no sé. Sí. Y nos acercamos a preguntar qué eran y era el señor Domitilo Ah, ya. con lo de la ceiba del amor. Sí. Y ahí fue que grabamos, ¿no? Lo de... Ahí en el puente Sí, Bicentenario. en el puente Bicentenario. Y pues el señor Domitilo, pues no sabía ni siquiera... Fue una casualidad así, ¿no? Que lo conocía usted, ¿no? Sí, claro. Y que venía, ¿no? Al museo y sabía del museo. Y ya fue que lo invitamos, ¿no? A grabar. Y hablamos, ¿no? Sobre urbanismo y ecología. Sí. Cosa curiosa porque el señor Domitilo creo que ya no vive en México o en No. Acapulco. Vive en Italia. Ajá, viene, me parece curiosísimo su modo de vida, ¿no? Viene, hace su argüente y luego se va. Sí. Sí. Y por cierto, con él, ahí andábamos juntos cuando, después, porque casi prácticamente desde que se fundó el museo, ahí andábamos juntos yendo a la radio, a entrevistas, a televisión. Él nos acompañó mucho y viceversa, ¿no? Y ya después yo lo perdí de vista porque precisamente es cuando se va a Italia y ya prácticamente vive allá, Ujú. ¿no? Contento, y cada tanto sí viene y como bien dices, él promueve, como este caso de la ceiba amorosa, lo que está promoviendo es como le llaman, parques lineales o algo Sí. así, abajo del puente Bicentenario, está ahí frente a la Estrella de Oro, ¿no? Y bueno, gente así siempre nos ha acompañado y eso ha sido muy importante para nosotros. O sea, la gente que ha estado y está insistiendo, dando argumentos, tratando de sacar las cosas adelante, es con quien nosotros hemos podido. Y que al final no quiere nada para sí, porque lo Pues único no. que quiere es que la sociedad acapulqueña, pues bien lo dice, ¿no? Valore el cuidado de un árbol. Así es. A mí me han dicho que me van a meter a la cárcel hasta por sembrar un árbol. Sí. ¿No? Pero bueno, pues que me metan, ¿no? De una vez Thoreau decía que en un país, cuando era la guerra, ¿no? De Estados Unidos contra México, que le estaban quitando el 47. Ajá. Thoreau estaba vivo y decía pues que el único lugar digno en ese momento era estar en la cárcel. Sí. Sí. Porque a él lo metieron al bote por no pagar impuestos porque no apoyaba la guerra. Sí. Sí. Ah, es fantástico. Sí. De hecho, hay otra frase que me gusta mucho de él y que menciona, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto. La indignación social no surge de la formación intelectual, sino de la comunidad, del estar ahí, ¿no? Del caminar, del habitar, del estar viendo qué es lo que sucede, ¿no? En tu comunidad. Sí, ¿a qué es a lo que voy? No es necesario ser pues, un estudioso ni un erudito para que los problemas de tu comunidad pues, te duelan y los nombres. Claro. La falta de agua, la falta de luz, la falta de seguridad, la falta de servicios básicos y que al final están en
en la Constitución, pues, y son garantías sociales. Así es. Que el perverso de Otto von Bismarck se inventó para atacar a los rojos, ¿no? Y crear un estado de bienestar en un sentido conservador. Pero bueno. Después surgió el programa de ¿por qué el Museo Naval de Acapulco construye modelos a escala? Sí, que eso ha sido ápice, ¿no?, en la historia de este museo. Y hay varios proyectos en puerta de construcción y que queremos sacar. Y pues vamos a seguir insistiendo en eso. O luego navegación prehispánica en Guerrero, que también eso ha sido muy importante. Sí, muy importante. Porque también deriva de ahí otro programa que va a salir en la tercera temporada, que es la entrega del códice Souchenutal, ¿no?, del museo a la comunidad de Tututepec. Sí, a la escuela primaria progresista y su museo escolar, si no me equivoco. Sí, sí. Sí. Fantástico, ¿no? Eso fue, voy a repetir eso porque a mí me encanta esa historia, cómo surge esta idea. Resulta que en 2019, sí, antes de la pandemia, llega aquí un grupo de niños de primaria, de cuarto, quinto año de primaria, de Tututepec, que es una comunidad que está en la costa chica de Oaxaca. Uh-huh. Entonces llegan aquí, empiezan a ver y todo, y nosotros hemos reproducido un par de páginas del códice Souchenutal para ejemplificar una de las formas de navegación iniciales, que es la canoa monoxila, es decir, la canoa hecha de un solo tronco, ¿no? Entonces tomamos la página del códice Nutal para ejemplificar con ejemplos de México. Uh-huh. Y no andar buscando en Europa, en Asia, en África, no, ahí. Entonces los niños ven eso y de repente yo escucho que uno le dice a otro, que estaban ahí frente a donde están estas láminas, le dice, oye, mira, este es de nuestro pueblo. Ah, caray. Y cuando me oigo eso, me pongo a escuchar y ellos empiezan a hablar de las imágenes, o sea, las interpretaron, sabían de qué se trataba, podían leer esas imágenes. Entonces cuando veo eso me vine, los traje rápidamente aquí y precisamente en esta mesa, esta grande, desplegamos el códice. Bueno, a mí me llenó, bueno, fue una emoción impresionante, así una sorpresa, porque podían leer el códice. Ellos se arrimaron aquí a la mesa y le decían a los otros, mira, este es tal persona, este es aquel, son los personajes de la genealogía de Tututepec. Y a partir de ahí, bueno, cuando vimos esto, surgió la idea de decir, bueno, vamos a buscar la manera de donar una edición facsimilar del códice a la escuela progresista de Tututepec. Bueno, vino la pandemia, todo eso, hasta que al final, el año pasado, pudimos llevar el códice. Conseguimos un ejemplar del códice, de eso vamos a hablar después. Se va a hacer un programa sobre esto. Y lo llevamos allá. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando vamos llegando a Tututepec? Que encontramos unas lonas. Porque llegamos, la idea fue entregar el códice, ¿no? Eso lo hicimos con un maestro, ay, se me van los nombres. Una bellísima persona. Ya lo vamos a traer otra vez aquí. Para que la entrega del códice coincidiera con el día del aniversario del pueblo, de la comunidad. Entonces vamos llegando y nos vamos encontrando en la carretera, ya cerca, lonas que decían bienvenido a Tututepec en su cumpleaños, en su aniversario 1354. Cuando yo veo eso, empezamos a hacer cuentas y nos damos cuenta que esta comunidad existe desde antes de la caída del Imperio Romano, de Roma, en el 450 de nuestra era. Entonces eso fue realmente una experiencia magnífica, emocionante, pues, una muestra de cómo los pueblos originarios mantienen su identidad. Porque ahí nos encontramos, en esa escuela hay una señora cuyo trabajo es ir 1, 2 veces, no recuerdo si 2, 3 veces por semana, a enseñarle a los niños la lectura del códice. Y se hizo toda una ceremonia, bueno, una cosa maravillosa. Y eso nos da muchísimo orgullo. Nosotros somos muy orgullosos de haber hecho eso, porque, vaya, es algo que no encuentras fácilmente en ningún otro lugar. Fácilmente no se encuentra esto. Entonces, esa es también nuestra contribución a la sociedad. Sí, al igual que, por ejemplo, los grabados, ¿no?, que hace Nadia. El caso que la exposición que tenemos ahora, así que es sobre afrodescendientes, que es de una calidad magnífica, una de las mejores exposiciones que yo he visto aquí.
Entonces, bueno, eso es un orgullo para nosotros. Y ese es nuestro trabajo. Fíjese realmente. que apenas con lo de la Feria del Libro, hay una persona que conozco, ¿no? De la familia, que dice que ella es de la Providencia. Ajá, de aquí. Y que allá no tiene ni una biblioteca. Y me estaba preguntando que qué tenía que hacer para tener una biblioteca para los demás. Y me pareció, en primera, muy triste. O sea, no tiene una biblioteca en el municipio, ¿no? Ahí, en la localidad. Y en segunda, digo, ¿cómo? Porque me dice, no, pues es que yo veo que están ahí en el museo, ¿no? E insisten y eso. Y me parece súper curioso cómo el trabajo en el museo motiva a otras personas a que, no, pues yo también quiero una biblioteca, ¿no? Yo quiero esto, lo otro. Y básicamente derechos culturales. Sí. No otra cosa. Y esto nos revela las dos caras del problema. Porque por un lado es la tristeza. Bueno, ni siquiera en Acapulco hay biblioteca, nada más hay una. Sí. Entonces, sí. Bueno, la de la maestra Temis, Sí. del Parque Papagayo. Bueno, son dos, sí es cierto. Y nada más que la del Papagayo. No. hay otra, creo, hacia la Infonavit Alta Progreso, pero nunca la he visto. Sí. Bueno, esa es la parte negativa. Pero la parte positiva, vaya, la otra cara de la moneda es que hay personas como esta señora que se ocupan y dicen, vamos, ¿cómo le hago para tener una biblioteca en mi comunidad? Eso es magnífico. Y una biblioteca comunitaria. Claro, Sí. por supuesto. Sí. Entonces, ahí están las dos caras. Es decir, el problema y, no digo la solución, sino cómo la gente se enfrenta. Por eso es que en Guerrero vivimos en el siglo XIX, Pues sí, bueno, porque en las localidades del estado hay lugares donde no hay bibliotecas, no hay caminos, Nada. no hay seguridad alimentaria, Así ¿no? es. Que tanto le gusta esas palabras ahora a la Sí, gente claro. nueva que habla de calentamiento global. Sí. Pero yo sigo No insistiendo. hay redes de distribución de ningún tipo. Yo sigo insistiendo en el siglo XVI. ¿Qué más llevas atrás? Aquí, la yo época sí. de Urdaneta, pues. Nunca he estado en África, pero un día voy a ir. Y ya que esté, me voy a sentir como estuviera en Acapulco. Yo estoy completamente seguro que sí. Que también a ellos han tenido una historia de violencia y de terrible. saqueo. Decía horrible. una amiga, Alejandra Cárdenas, historiadora, compañera nuestra ya de la Universidad Autónoma de Guerrero, decía, la cuestión con África es que nosotros aquí estamos con años atrás, ¿no? Con la revolución. O sea, el asunto era aquí hacer la revolución como en Cuba, etc. Y aquellos apenas andan en la independencia, o sea, que estaban tratando de independizarse de sus países. Bueno, sin ánimo peyorativo, pero es la realidad. De hecho, nos siguen desde el Museo Naval de Mahdia, en Túnez. Ah, sí. Sí, siempre comentaba, Sí, ¿no? siempre No nada sé más cómo, no sé cómo se llama el señor porque... Pues está en árabe. Está en árabe, Está sí. difícil. ¿Verdad? Pero siempre nos comentan, ¿no? Sí. Felicidades, Sí. muchas ánimo, cosillas así. Es un museo pequeño también el de allá, tiene sus modelos. Me parece, tiene una estética sumamente... Es que es bellísimo porque es la plazoleta, ¿no? De una casa árabe y mira hacia el mar. Va. Sí, sí. Entonces, Pues, es muy, muy lindo. Tenía la idea yo loca de, bajamos a Marruecos y nos vamos en un buggy por toda Argelia hasta Túnez, pero como Argelia está en guerra civil, sí, ahorita. no se puede pasar. Sería jugarse el pellejo. Sí, está difícil ahí. Pero bueno. Y ahora con el ébola. ¿No es el ébola o cuál? Sí, ahorita el ébola, creo que es Congo, ¿no? Bueno, estábamos en la navegación prehispánica, ¿no? En Bien. Guerrero. De ahí surgió el de construcción naval en el Pacífico mexicano del siglo XVI y... No, 18. 18, ajá. Sí. Sí. De hecho, una señora comentó sobre un tipo de navío, pero aquí lo tengo el nombre. Se lo leo si quiere una vez. Preguntó qué es lo que pasa. Esto es bien importante, mientras Alfonso le encuentra aquí, es bien importante el hecho de que el trabajo que se hace, por ejemplo, en el caso de los videos de la mirada al Pacífico, cómo generan comentarios, cómo generan preguntas, cómo generan interés. Eso es fundamental para nosotros y por eso hemos hecho eso. Aparte de la difusión de los temas, también porque yo siempre he comentado, para hacer un museo necesitas 3 cosas que son claves. Número 1, y no porque la numeración sea en orden, denomine el orden de importancia, no. Número 1, bueno, necesitas un edificio.
Número 2, necesitas un acervo, es decir, ¿con qué vas a llenar ese edificio? Yo recuerdo cuando empezamos con el Museo Naval, decíamos, bueno, tenemos que buscar un edificio y no sé qué tanto, y de ahí andábamos en esas, y de repente nos asaltó la duda de decir, bueno, sí, nos dan un edificio, ¿con qué lo vamos a llenar? Porque todavía no teníamos lo que tenemos ahora. La pregunta fue, ¿qué pasa con la balsa? Y a ver si lo pronuncio bien. Huancavelica. ¿Juan? Huancavelica, con H. Huancavelica. Huancavelica. Sí, ajá. claro. Pero es de América del Sur. Claro. ¿no? Sí. ¿Es de Perú? Sí, por supuesto. Pero es que estábamos hablando de navegación prehispánica en Guerrero. Entonces, bueno, lo que pasa sí que sobre ese tema, bueno, ahí aparece. Huancavelica. Porque hablamos también de la navegación que se hace de América del Sur en balsas hasta el occidente de México, hacia las costas de Colima, de Guadalajara, de Jalisco. Guadalajara no tiene costa, ¿verdad? De Jalisco, y es muy poco conocido, muy poco estudiado, y precisamente Mariana Favila, de la UNAM, la doctora Mariana Favila, desarrolla este tema que es muy importante porque tiene otras implicaciones, inclusive para la construcción naval, ya en la época de la colonia. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, sí, preguntó eso, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Pero es que le puso Huancavelica. Pero sí investigué pues que era del Perú. Sí. Sí. Yo estuve ahí. ¿En la balsa? No, en la Huancavelica. No, en la balsa no. Vale. Y luego fue el tema de los afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero con la maestra Nadia. Sí. Bueno, creo que iba a ser doctora, ¿no? Sí. De hecho, ahí el tema del cimarronaje me pareció también... bien interesante, por supuesto. Fantástico. Sí. Y ahí terminaron, ¿no? Sí. La segunda temporada. En total, al igual que la temporada anterior, fueron 21 programas. Sí. La Mirada del Pacífico mantuvo entonces 42 semanas, ¿no? De grabaciones, o ha mantenido 42 semanas de grabaciones, y las visualizaciones en total sí se acercaron al 1.000.000, ¿no? De visualizaciones en todas las plataformas. Es un programa que está pensado en parte para ser lento, que sirva como archivo y como referencia, ¿no? De cómo es que se vivía, se entendía y se pensaba Acapulco en esta época, y desde el museo sobre todo, y para que se pueda consultar, ¿no? En el futuro. No es un programa pensado para la inmediatez, para el consumo así, que vas al baño y lo pones y ya la acabas. No, nunca se planeó así. De hecho, tampoco está pensado como para que fuera una ponencia, porque si fuera una ponencia, pues imprimimos, ¿no? Nos sentamos aquí y leemos. 20 cuartillas, que en realidad esas ponencias también son un plomo. Incluso uno como estudiante de la licenciatura o maestría o doctorado sabe que eso es un plomo. La Academia Mexicana de la Historia tiene sus videos de YouTube llenos, ¿no? De ponencias así, de doctores, ¿no? Y cabezas, pero son muy difíciles de seguir. Muy difíciles de seguir, sí. Y el propósito es ser accesible a la gente, sobre todo a los acapulqueños, porque no olvidemos que el promedio de educación en Acapulco es la secundaria. Sí. Por eso les digo que los pilares civilizatorios del puerto han fracasado. Vivimos en el hervidero que vivimos, con las oleadas de violencia y de miseria, porque nunca nadie de la gente que ostenta el poder se preocupó por mejorarlas. Y quien sí lo intentó, como hace 100 años con Juan R. Escudero, pues lo asesinaron. Lo mataron 3 veces. Simplemente por pedir un salario mínimo, ¿no? O elecciones. Por pedir que a los estibadores de Acapulco, que descargaban los barcos, sobre todo barcos de las compañías norteamericanas que hacían el viaje entre Panamá y San Francisco en la época de la fiebre del oro, para pedir que les subieran el salario, que les pagaran en lugar de 30 centavos diarios, $1. Y no pasó. Y por eso se le fueron, y por otras razones se le fueron encima y lo mataron. Y como hemos dicho aquí, lo mataron, tuvieron que matar 3 veces. Porque no podían acabar con él. Como hoy en día los tibios que se supone que tienen el poder hasta allá arriba y que no quieren aprobar las 40 horas ¿no? de chamba y descansar 2, cuando en países de Europa u otros países ya se están planteando las 35 horas de jornada laboral. Exactamente. Sí. Entonces realmente es un esfuerzo este programa por incentivar al pensamiento crítico, a la duda, no a la respuesta, porque si uno quiere respuestas, pues se va, ¿no? A los libros y consulta. No consulten la IA, porque la IA se equivoca y es mentirosa. Sí, yo le cacho un montón de mentiras a la IA. Le digo, eso es mentira, le digo, estás inventando. Sí, no tiene la capacidad todavía como para hablar siempre con la verdad.
que no sé si eso se pueda, ¿verdad? No creo, Sí. pero bueno, es otra larga discusión que sobre este asunto. Incluso hay un concepto aquí que durante todo el programa yo sí he intentado mantener, que es la parresía, ¿no? La parresía para los griegos es decir la verdad, decirla toda y asumir las consecuencias de esa verdad. ¿Por qué? Porque solamente se puede decir la verdad quien está en peligro y es vulnerable frente al poder. El museo, en general, sí está en peligro y es vulnerable frente al poder. Ahí está que nos pueden dejar 75 días sin luz. Por eso es tan importante hablar, ¿no? Y decirlo. Hay un verso que me gusta mucho y yo siempre termino remitiéndome a eso, que es de Alfonso Reyes, que dice: le hemos tronchado los pies y las manos y sin embargo habla. Sí, hablando, lo dice Alfonso Reyes, pensando en ese sentido de que el poeta, ¿no? O el coro se desahoga por la boca. Ya. Sí. Y también hay una imagen poderosísima que no me acuerdo en qué códice está, donde habla de los que pintaban eran los tlacuilos. Sí. Sí, que a los tlacuilos les tronchaban también los pies y las manos y aún así contaban, ¿no? La narraban. Entonces, vaya, va por ahí, ¿no? Es muy importante. Ahora, la tercera temporada de la Mirada al Pacífico va a continuar y también va a continuar la segunda temporada de Navegando Acapulco. Lo único es que después de todo el borlote y todo el relajo, ¿no? Que se armó durante esta primera mitad del año, el museo va a atravesar una fase para, no sé si llamarla, no es reconstruirse, más bien es reorientar esfuerzos en el sentido de que queremos conseguir más visitas, ¿no? Queremos conseguir donaciones, queremos conseguir fondos, queremos vincularnos, ¿no? Con otras instituciones a nivel internacional, que Así. ya hemos encontrado también el camino de cómo hacerlo. Y por ese sentido, pues el programa va a tener una pausa de aquí a lo que termine, ¿no? El año. Es correcto. Sí. Vamos a regresar en el 2027. Esperemos ya haber constituido y fortalecido mucho más todo lo que se necesita, ¿no? Del museo. Y pues nada, es eso. En realidad, me parece, bueno, pues en realidad espectacular, ¿no? Haber sostenido el programa durante un año así corriendo y a pesar de todo, ¿no? Lo que ha pasado. Pero pues es algo en lo que hay que insistir porque bien lo dice el maestro Marcelo. No hay ningún otro museo de institución. Ay, perdón que nunca me lo quito, ¿no? Yo de la boca, pero a mí me sorprende mucho que la universidad pública de aquí sea tan tibia. Sí, No, sí, bueno, sí. ese es otro Sí. tema que trabajé 20 años ahí y podía hablar muchas Entonces, cosas. siempre me sorprende cómo la universidad literal también ya no tiene su carácter civilizatorio y ya no es un pilar civilizatorio. Tiene que ser la conciencia crítica de la sociedad la que nos ayude a preguntarnos, a pensarnos cómo vivimos, qué es lo que hacemos, hacia dónde vamos. Y no lo hay. Y en realidad hay mucha gente en Acapulco que se interesa por eso y es importante nombrarlo, ¿no? Entonces, yo sí considero que el programa debe insistir sobre todo eso. Debe insistir, que algo va a quedar, sea mucho o sea poco, algo va a quedar. Así y no es. sobre todo ahora, para después. Para después va a quedar en el basurero la historia que esos 12, ¿no? Eso ya. Votaron que no y vamos a ver dónde terminaron. Y va a quedar en Cuando yo sea viejito, lo voy a decir. Si es que llego a viejo, ojalá y que no. Pero si llego, lo voy a decir. Y no solo eso, sino que también es motivo de orgullo para nosotros, y eso nos da una idea, quiero mencionar esto, porque nos da una idea de la naturaleza de nuestro trabajo. Este es el único museo del país que hace modelos navales a escala, Sí. no hay otro. Y por eso tenemos modelos en 6 museos del país y en algunas colecciones privadas. Eso nadie lo hace. Y luego otro dato. En Navegando entrevistamos en promedio a 6 personas. Ya. Nos cuesta, 2 horas andarle rogando a la gente porque la gente no quiere salir. Hasta 3 a veces que Sí. salga. Y en el calor sol. Y en el calor, ¿no? Cuando termine la temporada de Navegando, habremos entrevistado a 126 personas.
126 personas consideran que sus derechos culturales son vulnerados, que no hay difusión, que los museos no se conocen y que se debe de hacer algo. Así es. Si seguimos saliendo, esa cifra va a crecer. Y ahí está, al final, ¿qué representa la voz de esos 12 que dicen que no es importante poner la luz en contra de 126? Viven en una burbuja, mis padres santos. No, hay que bajarse de ahí. Pero Acapulco no es Las Brisas ni el Club de Yates, Acapulco no es Diamante. No, entonces, es mucho más. Realmente hay que estar aquí y hay que habitarlo como acapulqueños. Y este programa lo que quiere es eso, ¿no? Hay algo que quizá debería utilizar más seguido, ¿no? Que realmente pues uno debe darse dignidad y que los acapulqueños deben de vivir de manera digna. Sí. Por supuesto. Y no lo hacemos. Yo no lo hago. Llevo 3 semanas bañándome con agua de alberca. No. Entonces, eso no es muy sano que digamos. Pero peor sería que no te bañaras. Pero peor sería que me bañara, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, muy bien. Pues nada más, Marcelo. ¿Eso quiere agregar algo más? Prácticamente es eso. Esperemos, ese programa de los naufragios va a ser fantástico. El programa del Códice Nutal. Y pues nada. Y por ejemplo, en ese programa de los naufragios hay una cosa, por eso decimos que el trabajo tiene resultados, nada más que también se necesita tiempo. Sí. Porque las cosas, cuando las piensas de un día para otro, no funcionan. No, se necesita tiempo. Por ejemplo, el caso de que tenemos uno de los naufragios más conocidos de Acapulco es el del Río de la Plata, que está hundido ahí por allá frente a la base naval. Y por producto de nuestro trabajo conseguimos el plano de ese barco. Sí. Entonces vamos a presentar el plano para hablar exactamente de dónde y cómo empezó el incendio, porque hay muchas versiones de cómo empezó el incendio que acabó con ese barco en 1944. ¿A qué voy con esto? Es decir, una de las ocupaciones fundamentales de este museo es decir, que todo lo que decimos nosotros aquí no lo estamos inventando. Cuando nosotros hacemos modelos a escala, no los inventamos. Hacemos un proceso, un trabajo de investigación previo en el cual vemos cuál es la historia del barco y todo este asunto, y luego nos hacemos 2 preguntas fundamentales. Número 1, ¿hay planos? Y si los hay, ¿dónde están? Porque trabajamos con planos. Aquí no es cuestión de a ver, invéntate el barco que anduvo por allá por la ruta Acapulco-Manila. No, eso no es nuestro método de trabajo. Para nosotros es un motivo de orgullo, porque eso constituye la construcción también de un acervo. Sí. De la historia de los barcos. Eso es fundamental. Es decir, los barcos no son objetos que andan ahí nomás en medio del Pacífico y que ahí se quedan, no. Hay todo una... Por eso, por ejemplo, el caso yo recuerdo muy bien, de la navegación de los libros, en donde la pregunta era, bueno, se leían los barcos, estamos hablando de la ruta Acapulco-Manila del periodo colonial, se leía en los barcos qué se leía y cómo se leía. Es decir, esto es construcción de un acervo, sí, que antes no existía. Entonces, con esto yo creo que vamos concluyendo. Sí, pues nada, invitarlos, ¿no? Si quieren venir al museo, si quieren dejar sus comentarios. Todos los comentarios de retroalimentación son muy valiosos, como el de que era el esposo de Lola Álvarez Bravo, ¿no? Sí. O el de la barcaza esta, que se me escapa su nombre. Sí. Sí. Entonces, les agradecemos, ¿no? Siempre que dejen sus comentarios. Vamos a implementar distintas cosas aquí en el museo. También esperemos que la temporada de huracanes pues nos trate bien. Sí, pues que no suceda otro Otis. Sí. También por eso también queremos como que ver, ¿no? Porque son las mismas condiciones pues que había, ¿no? En su momento cuando sucedió lo de Otis. Sí, entonces, pues nada. Una vez más le agradecemos sobre todo también a Camps, que ha estado aquí desde el principio a fin, ¿no? Desde el primer programa hasta el último. Sí, ha seguido aquí. También a Edgar, ¿no? A Manu, a Uriel, ¿no? Que ha hecho un trabajo extraordinario. Vamos a seguir trabajando y esperemos que cuando se reanude, ¿no? La siguiente temporada, tener muchos mejores elementos en el sentido de las cuestiones de la técnica, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pero también ir mejorando. Siempre se puede mejorar, claro, ¿no? Claro. Ya ha habido unos saltos de una temporada a otra, pero aún así queremos siempre, ¿no? Ser mejores. Y pues nada. Muy bien. Bueno, pues entonces nos despedimos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por seguirnos. Me despido aquí de nuestros compañeros atrás de cámaras, de nuestras becarias.
Alfonso, nos vemos en el próximo programa y muchísimas gracias una vez más por su atención y por el seguimiento que le han dado a nuestro trabajo. Muchas gracias.